Tengo 30 años y mi futura exmujer también. Nos cruzamos por primera vez cuando ella se trasladó desde Estados Unidos para trabajar en una empresa internacional con sucursal en Turquía, mi país natal. Nuestra historia empezó en un bar, donde conectamos al instante. En aquel momento, mi matrimonio atravesaba una fase difícil y yo ya tenía 2 hijos. La tensión con mi exmujer se debía a que su familia y yo nunca nos habíamos llevado bien. Su origen más acomodado era una fuente constante de discordia, ya que creían que yo no estaba a su altura. Intenté sin descanso convencer a mi exmujer de que se liberara de la influencia de su familia, pero ella se mantuvo firme y finalmente llegamos a un punto en el que la separación parecía inevitable. Fue durante este periodo de turbulencias emocionales cuando me crucé con la chica americana. Congeniamos al instante, ya que su proyecto en Turquía terminaba dentro de un año. Me propuso la idea de irnos juntos a Estados Unidos. La perspectiva de trasladarme a Estados Unidos me entusiasmaba, pero me preocupaba la posibilidad de separarme de mis hijos. Sin embargo, me aseguró que, una vez que me mudara, podríamos trabajar para traerlos también. El plan parecía prometedor y, tras 6 meses de noviazgo, decidimos dar el siguiente paso y comprometernos. Esto no solo cimentó nuestro compromiso, sino que también nos impulsó a iniciar el proceso de papeleo en previsión de su eventual traslado. Cuando regresó a Estados Unidos, iniciamos una relación a distancia mientras yo esperaba ansioso la aprobación de mi visado. A lo largo de ese año y medio, FaceTime y los mensajes de texto se convirtieron en nuestros salvavidas, con numerosos intercambios de fotos y sus frecuentes visitas siempre que era posible. Finalmente, a principios de este año, llegó el momento, mi visado fue aprobado y pude trasladarme a Estados Unidos para estar con ella. Mantener la comunicación con mi exmujer seguía siendo crucial, dado que compartíamos hijos. La llamaba regularmente por FaceTime para mantener el contacto con mis hijos. Cuando llegué a Estados Unidos me mudé a su casa y un mes después decidimos dar el paso y casarnos. Era algo que ambos deseábamos desde hacía tiempo. Al principio todo era perfecto, estábamos en esa dichosa etapa de luna de miel. Sin embargo, un par de meses después de casarnos, las cosas dieron un giro inesperado. Empezó a llegar tarde a casa del trabajo y, aunque al principio lo descarté como horas extra ocasionales, su comportamiento empezó a preocuparme. Cada noche, después del trabajo, se quejaba de fatiga, dolores de cabeza y un deseo irrefrenable de dormir. Nuestros momentos íntimos se enfriaron y la sensación de desconexión perduró. Simultáneamente, desarrolló una rutina inusual los fines de semana. Los sábados se levantaba temprano, sobre las 6 a 7 de la mañana, algo que nunca había hecho antes. Me di cuenta de que salía de la cama con cautela para no molestarme y se sentaba en el sofá del salón concentrada en su teléfono. En algunas ocasiones yo ya estaba despierto y, cuando me acerqué a ella, me explicó que tenía demasiado calor en el dormitorio y necesitaba tomar el aire. Sin embargo, cada vez que me veía, bloqueaba rápidamente el teléfono o cambiaba de aplicación, sobre todo a TikTok. El secretismo y el cambio de comportamiento despertaron en mí una sensación inquietante. Crecía en mí la sospecha de que ocultaba algo. Su constante revisión de las notificaciones del teléfono se hizo más pronunciada, incluso en nuestros momentos compartidos. No lo ocultaba, pero la frecuencia y la urgencia eran notables. Cada vez que sonaba su teléfono, se apresuraba a decir «lo siento, tengo que ir al baño» y desaparecía durante 20 minutos. El patrón se extendió a largas duchas tanto antes del trabajo como por la noche. Empezó a levantarse más temprano, aparentemente para pasar más tiempo en la ducha. En el baño, a veces se metía discretamente en la bañera por la noche, casi como si no quisiera que me diera cuenta. El creciente secretismo en torno a su teléfono y los periodos más largos en el baño aumentaron mi sensación de inquietud, dejándome con la persistente sensación de que algo iba mal. Mis sospechas, aunque persistentes, eran algo que intentaba descartar como mera paranoia. Sin embargo, una noche, entre la 1 y las 2 de la madrugada, mientras el sueño me era esquivo, oí un ruido y me giré para encontrarla de pie en su lado de la cama, en topless, tecleando furiosamente en su teléfono. En cuanto notó mi mirada despierta, dio un respingo. Se apresuró a tirar el teléfono a la mesilla de noche y se metió en la cama conmigo sin decir palabra. O al menos yo lo hice, dejando la tensión tácita flotando en el aire. La brusquedad de aquel momento no hizo sino avivar mi creciente preocupación, empujándome a afrontar el creciente malestar en nuestra relación. Los 2 días siguientes fueron inquietos, ya que mi mente no podía deshacerse de los acontecimientos de aquella noche.
La segunda noche, un miércoles a la 1 de la madrugada, se dejó el teléfono desatendido en la mesilla de noche cuando fue al baño y le zumbó. Dado lo tarde que era y mis pensamientos persistentes, sucumbí a la tentación y eché un vistazo a su teléfono. El mensaje era de un tipo que nunca había mencionado antes, un colega. Contenía 2 imágenes adjuntas. Antes de que pudiera comprender completamente el contenido, ella volvió y yo aparté discretamente los ojos, dejando la naturaleza de esas imágenes suspendida en el aire, intensificando la agitación en mi interior. Días después, incapaz de acallar mis crecientes sospechas, sucumbí al impulso de comprobar su teléfono. Rápidamente, navegué hasta su álbum de fotos y descubrí algunos selfies y fotos de desnudos que nunca antes había visto. Dado nuestro historial de intercambio de imágenes íntimas durante nuestra etapa a distancia, estas me parecían desconocidas, tomadas recientemente y que no formaban parte de nuestros intercambios anteriores. Mi ansiedad aumentó cuando me topé con los mensajes con el chico misterioso, que revelaban fotos tomadas en lo que parecía ser una habitación de hotel con una pintoresca vista de la calle. No pude profundizar más en los mensajes porque ella ya estaba de vuelta, lo que me dejó con un tumulto de emociones y preguntas sin respuesta. Al día siguiente iba a hacernos una foto con su teléfono. La última foto que tenía en su galería era de su vagina recién depilada. La fecha decía que fue tomada 10 minutos antes de que ella estuviera en el baño para entonces. Le dije que era eso y me dijo que me la iba a enviar, pero se le olvidó aunque yo estaba justo afuera. Días más tarde me armé de valor para confrontarla sobre el inquietante incidente de ella en topless y enviando mensajes de texto en medio de la noche. Su respuesta fue desconcertante. Afirmó no recordar el incidente y atribuyó el mensaje nocturno del desconocido a que estaba de vacaciones en otra zona horaria. A pesar de sus intentos de explicación, los signos de infidelidad eran inequívocos. Darme cuenta de que podía haberme engañado, posiblemente durante mi estancia en mi país de origen, me rompió el corazón. Me pregunté por qué me había traído a Estados Unidos si su amor por mí había decaído. La confrontación fue contraproducente. Se puso a la defensiva y se enfadó, reprendiéndome por mirar su teléfono. Para complicar las cosas, yo estaba en paro y no podía trabajar debido a mi condición de inmigrante, lo que me hacía depender totalmente de ella. La confusión emocional y la sensación de estar atrapado complicaron aún más una situación ya de por sí difícil. Tras la confrontación, se produjo una transformación escalofriante. Su comportamiento. Apareció una parte de ella que nunca había visto. Se volvió fría, propensa a gritar, a la defensiva y, al parecer, siempre dispuesta a pelear. La relación que antes prosperaba gracias a la conexión y la intimidad, ahora resonaba con tensión y hostilidad. Durante una discusión especialmente acalorada en la que le expuse las pruebas de su infidelidad, ella respondió con una amenaza. Advirtió que podía echarme a la calle y, como golpe adicional, esgrimió el poder de hacer que me deportaran a mi país de origen. Fue un momento duro y aleccionador, una llamada de atención que rompió la ilusión del periodo de luna de miel. La dura realidad me obligó a afrontar la ruptura de la relación. Había cambiado mi vida para afrontar el reto de encontrar trabajo. Decidí utilizar su coche y empecé a conducir para Uber cuando ella estaba en el trabajo. Esto duró unos 2 meses. Pero en lugar de apoyarme, empezó a quejarse del kilometraje que le estaba haciendo a su coche. Frustrado por su falta de comprensión, le sugerí que me financiara un coche para que pudiera utilizarlo para Uber pagándolo yo, dada mi falta de crédito y mi condición de no ciudadano. Por desgracia, se negó a considerar la idea, dejándome tirado y sin apoyo en mis esfuerzos por conseguir cierta estabilidad financiera. En un intento desesperado por conseguir fondos, me puse en contacto con mi exmujer, sabiendo que sus contactos podrían ayudarme a reunir los fondos necesarios para complementar mis ahorros para comprar un coche. Al explicarle mi situación, decidió vaciar sus ahorros y pedir prestado a familiares y amigos. Haciendo gala de una generosidad que no esperaba, le hice la promesa de devolvérselo lo antes posible una vez que comprara el coche. La reacción de mi mujer no fue nada comprensiva. Lo consideró una traición y me acusó de seguir albergando sentimientos hacia mi exmujer. Esta acusación infundada se convirtió en una herramienta para lanzarme amenazas y sugerirme que volviera a mi país de origen. La tensión de nuestra relación se agravó mientras ella continuaba su relación clandestina con otro hombre. Entonces, de repente, me exigió que empezara a pagar el alquiler, ya que vivía gratis en su casa y conducía para Uber. A pesar de intuir que era otro intento de provocar una pelea, acepté.
Sabiendo que ella tenía suficiente para cubrir la hipoteca, yo estaba dispuesto a contribuir, reconociendo los sacrificios económicos que había hecho para traerme a Estados Unidos. A partir de entonces, nuestro matrimonio entró en una espiral descendente. Una noche, tras volver de conducir para Uber, me acusó de engañar a mis pasajeros y se negó a dejarme entrar en casa. Frustrada, expresé mi deseo de recoger mis cosas y mudarme, pero me impidió el acceso al armario. En el forcejeo subsiguiente, la empujé y se cayó, desencadenando una cascada de acontecimientos. Empezó a llorar y, en un giro chocante de los acontecimientos, llamó a la policía, acusándome falsamente de haberla golpeado, a pesar de mis protestas y mi explicación de que solo la había empujado para coger mis cosas. La policía me detuvo y me llevó a la cárcel. Pasé allí la noche y cuando salí me encontré con que me había destrozado el coche. Me sentí como en una pesadilla. En busca de orientación, me puse en contacto con un compatriota residente en Estados Unidos que me aconsejó consultar a un abogado de inmigración para comprender mi situación. El calvario había tomado un cariz alarmante y necesitaba orientación jurídica para sortear las complejidades de mi aprieto. Utilizando los fondos que había ahorrado para pagar el coche a mi exmujer, consulté con un abogado que me dijo que podía demandar a mi esposa por manutención ante un tribunal estatal. Resulta que los patrocinadores son responsables hasta que el inmigrante patrocinado deja de ser titular de la tarjeta verde y abandona Estados Unidos. Armado con estos conocimientos, cogí el dinero que había ahorrado e inicié un procedimiento judicial contra mi mujer para reclamarle la manutención económica. Su cara de asombro era palpable cuando le entregué los papeles del divorcio y una demanda ante un tribunal estatal. Tras consultar con su abogado, se dio cuenta de que sus intentos de engañar y manipular la situación le habían salido por la culata. En un arrebato de ira y frustración, me llamó, acusándome de ingratitud y afirmando que la había utilizado para entrar en Estados Unidos, cuestionando mi amor por ella. Y eso a pesar de que fue ella quien destrozó mi coche, me denunció a la policía, mintió a la policía y mantuvo una relación amorosa durante la mayor parte de mi estancia en Estados Unidos. La realidad de la situación puso al descubierto sus fechorías y contrastó con la historia que había intentado crear durante el proceso de divorcio. Su abogado me propuso un acuerdo, comprarme un coche nuevo y cortar todo contacto. A pesar de la tentadora oferta, la rechacé. Tras ganar el juicio, el tribunal dictaminó que me debía unos $1.200 al mes. Aunque me hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes y que el matrimonio hubiera funcionado, la realidad era que ella se había vuelto hostil, buscando destruirme. A pesar de la ayuda económica concedida por el tribunal, no tengo intención de seguir aceptando su dinero indefinidamente. Una vez que devuelva el préstamo a mi exmujer y repare mi coche, quizá me lo replantee. El viaje ha estado lejos de lo que había imaginado, pero ahora me centro en reconstruir y seguir adelante tras un capítulo confuso de mi vida.